Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. En esta ocasión escucharemos el documental La necedad de la idolatría católica romana. En Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21 leemos: Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos y amigos, es lamentable cuando la persona se vuelve necia, arrogante y rebelde en cuanto a la forma como se debe de adorar a Dios. Es por eso que la Biblia dice: no respondas al necio conforme a su necedad, para que tú no seas necio como él. Dice la Biblia que al necio, aunque lo machaquemos en un mortero, no se le quitará su necedad. Cuando los seres humanos se aferran a sus creencias idólatras religiosas, es muy difícil hacerlos entender, ya que la adoración de cualquier imagen es un pecado garrafal delante de Dios. Puesto que la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras de Dios, nos dice que Dios es un Dios celoso. En el libro de Éxodo capítulo 34, verso 14, la Biblia dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, o Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En Deuteronomio capítulo 4, verso 24, la Biblia dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso es. Cuando la Biblia dice que Dios es celoso, lo que nos está diciendo es que a Dios no le gusta que adoren a alguien o a algo en vez de adorarle única y exclusivamente a Él. Es como la esposa que cela a su marido o el marido que cela a su esposa. Es porque él o ella no quieren compartir su amor con nadie más. Asimismo, Dios, Él no comparte su gloria con nadie. Por eso la Biblia nos dice en Isaías capítulo 24, verso 8: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Fue por ello que Dios le prohibió a su pueblo Israel tanto que hicieran imágenes como que las adorasen. En el capítulo 20, verso 4 de Éxodo, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. En Éxodo 20, verso 5, continúa diciendo: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Sin embargo, la religión católica romana insiste en venerar y adorar a las imágenes hechas por manos de hombres corruptos, llenos de vicio, borrachos, fumadores, adúlteros y fornicarios. En el mundo son cantidades de fábricas de imágenes mudas en donde los formadores de estas imágenes las fabrican. En Isaías capítulo 44, verso 9, la Biblia dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. Esto de la fabricación de imágenes para su veneración o venta y adoración no es nada nuevo, ya que la venta de ídolos se ha convertido en un rentable negocio para quienes los hacen y quienes los venden. En el Nuevo Testamento tenemos uno de los casos más sobresalientes de este negocio rentable de imágenes. En la ciudad de Éfeso, en donde había un artífice que hacía imágenes y templecillos, o sea, nichos de la gran diosa madre Diana, en donde Pablo el apóstol les llegó a arruinar todo el negocio de la venta de imágenes. Así dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 23 al 26. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con la persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, que el apóstol Pablo, él no tenía pelos en la lengua para decirle a la gente que las imágenes hechas por manos de hombres mudas, que no pueden andar, no pueden hablar, no pueden ver, son ídolos que a Dios no le agradan para nada. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, y mucha gente en Éfeso y en Asia habían salido de la idolatría, habían dejado de adorar imágenes para adorar al Dios altísimo, al Dios eterno que hizo todas las cosas que existen. La excusa de los católicos romanos para continuar adorando a las imágenes es el cuento de que las imágenes son santos, están cerca de Dios y por lo tanto pueden rogar por los vivos. Esta es una gran mentira, porque la Biblia prohíbe pedir a los muertos.
Toda imagen está hecha a nombre de un personaje que ya murió, y la veneración de personas que ya murieron es un pecado ante Dios. De ahí que usted puede observar a las cantidades de católicos alrededor del mundo en completa adoración a las imágenes de los muertos, imágenes de María, los santos y hasta del mismo Cristo, bajo el pretexto de que ellos no las adoran, sino que las veneran, porque son imágenes y no ídolos. Esto afirman ellos. Este es un cuento que pueden tragarse solamente los tontos e ignorantes de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. La Biblia claramente dice que toda imagen convertida en ídolo es muerta, es decir, que no hay espíritu de vida en ninguna estatua de madera, de yeso y de cualquier cosa que sea hecha. Es una imagen muerta que no puede oír a quienes le claman, ni verlos tampoco. Por eso las tienen que cargar, pues no pueden caminar. En el Salmo 115, verso 3 al 8, la Biblia dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Pero ¿por qué la gente religiosa católica romana se aferra a no querer obedecer lo que nos enseña la Santa Biblia? La misma Biblia nos da la respuesta. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12, nos dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando la gente está ciega espiritualmente, no puede ver la realidad de Dios. Pues aun cuando sabe que la imagen es hecha de madera, yeso, barro, etc., continúa venerando o adorando a estas imágenes mudas, ciegas y paralíticas. Bueno, la Biblia claramente dice que las imágenes son demonios disfrazados de santos. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 20, la Sagrada Escritura dice: Antes digo que lo que los gentiles, o sea, romanos, entre paréntesis, sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En las redes sociales existen videos en donde muchas imágenes en plena procesión por accidente se les han caído a los católicos, han caído a tierra cuando los han llevado cargados. Y los mismos católicos se han dado cuenta que no son nada porque no se pueden levantar. Sin embargo, están tan ciegos que continúan adorando a esas imágenes mudas, ciegas y paralíticas.
En el libro apócrifo de Baruc, en su capítulo 6, en la Biblia católica, verso 26, dice: por eso, si caen a tierra, no se pueden levantar por sí mismos, ni por sí mismos se echarán a andar si alguno los pone de pie. Y les tienen que poner delante las ofrendas como a los muertos. En el mismo libro de Baruc, capítulo 6, verso 45, la Biblia católica dice: han sido fabricados por carpinteros y por plateros, y no son otra cosa que lo que quisieron sus artífices. En el mismo libro de Baruc, capítulo 6, verso 54, la Biblia católica dice: porque si se incendia el templo de esos dioses de madera, de plata y de oro, seguramente que sus sacerdotes huirán y se pondrán a salvo, pero ellos se quemarán dentro, lo mismo que las vigas. La adoración de ídolos es el origen de todo tipo de maldad, dice la misma Biblia católica. Por lo menos así lo define la Sagrada Escritura. En el libro de Sabiduría, en la Biblia católica, en su capítulo 14, verso 12, dice así: la invención de los ídolos fue el origen del libertinaje. Cuando aparecieron, se corrompió la vida. En el mismo libro de Sabiduría, capítulo 14, verso 25, en la Biblia católica dice: por todas partes se mezcla sangre y asesinato, robo o hipocresía, corrupción, engaño, peleas, perjurio, persecución de los buenos, olvido de los favores, mancha de las almas, perversión sexual, desórdenes en el matrimonio, adulterio, inmoralidad. Hermano, todo ello es producto de la adoración de imágenes de madera, de yeso, de barro y de cualquier otra cosa. En el mismo libro de Sabiduría, en la Biblia católica, en el capítulo 14, verso 27 dice: porque el culto de los ídolos infames es el principio, la causa y fin de todo mal. En el mismo libro de Sabiduría, capítulo 13, verso 10, en la Biblia católica, continúa diciendo: pero son unos desgraciados los que llaman dioses a las obras de sus manos humanas, y desgraciadas sus esperanzas puestas en muertos. En el libro de Baruc, capítulo 6, verso 5, la Biblia católica dice: cuando vean, pues, detrás de ellos la turba que los adora, digan allá en su corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar. En Isaías capítulo 45, verso 20, en la Biblia católica latinoamericana, dice: son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y que rezan a un Dios incapaz de salvarlos. En el mismo libro de Baruc, capítulo 6, verso 9 al 12, la Biblia católica continúa diciendo: a la verdad, los dioses de ellos tienen puestas en la cabeza coronas de oro,
oro que después juntamente con la plata les arrebatan los sacerdotes a fin de gastarlo para sí mismos. Visten a estos dioses como a hombres, aunque son de oro, plata y madera, pero estos dioses no pueden librarse del orín, de la polilla, y después que los han revestido de púrpura, les limpian el rostro con motivo del muchísimo polvo que hay en su templo. En el libro de Baruch 6:15 dice la Biblia católica: por eso no tienen que temerlos, porque los tales dioses son como una vasija hecha pedazos que para nada sirve. Hermano y amigo que está escuchando este documental, yo estoy seguro que si un católico idólatra escucha esta grabación, aún así continuará creyendo en las imágenes católicas romanas, porque la Biblia así lo afirma. Es palabra de Dios. La Biblia dice que la gente idólatra, la gente que venera imágenes, nunca se van a arrepentir. Es por gusto. Algunos que otros sí van a entender el mensaje de la Biblia y van a salir de allí, van a dejar de adorar imágenes, pero la mayoría de católicos va a continuar adorando ídolos hasta los tiempos finales. Esto dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora sí entendemos por qué Jesucristo a los discípulos, cuando los mandó a predicar el evangelio, les dijo: si en algún lugar no les reciben o no les escuchan, salgan inmediatamente de ese lugar. También les dijo: no deis el pan a los perros. Hermano y amigo, nosotros los evangélicos tenemos muy bien claro en la Santa Biblia la forma que Jesucristo nos dejó cómo debemos adorar, darle honor, darle gloria, darle alabanza al Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan está bien claro cómo debemos adorar a Dios. Esto fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Capítulo 4 de Juan, verso 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, que
Adoren. Que el Señor me le bendiga, amado hermano y amigo. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Antes predicador católico, hoy convertido al Evangelio de Jesucristo y siervo del Dios Altísimo. Si usted desea comunicarse conmigo, puede hacerlo al teléfono 5760-1522. Que el Señor me le continúe bendiciendo. Muchas gracias por su atención y con su permiso. Amén.